Al día de hoy opera en todos los estados de la República el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Al menos en cada estado existe un centro de justicia penal federal. Por ejemplo, en la Ciudad de México operan 3, en las zonas norte, sur y oriente. En cada uno de estos centros están adscritos al menos 2 defensores públicos federales. Los demás continúan adscritos a las agencias del Ministerio Público, juzgados y tribunales de circuito. Ellos conocen aún asuntos iniciados en el llamado sistema tradicional. Ahora, ¿qué pasa con los sentenciados del sistema tradicional que quisieran gozar de una revisión, sustitución o modificación de una pena privativa de la libertad o de una prisión preventiva que ofrece el nuevo sistema? ¿Cuál es el papel de un defensor público en estos casos? ¿Es posible y aplica para todos? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos vamos a hablar de las medidas cautelares. Bienvenidos. Estamos iniciando ya con Te Defendemos y hoy es un gusto recibir aquí en el estudio a Patricia Medellín Luna. Ella es defensora pública federal. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Óscar, es un gusto para mí estar aquí. Al contrario, gracias por venir y pues bueno, ya tenemos en marcha un nuevo sistema de justicia penal. Con él hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y pues vamos a hablar qué establece este Código Nacional sobre las medidas cautelares. ¿Qué son? Pues mira, como bien lo señalas, Óscar, se llegó el mes de junio de 2016 y con ello el plazo que se estableció en el segundo artículo transitorio de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 como máximo para que entrara en vigor el nuevo sistema de justicia penal, el cual al día de hoy ya está operando en todos los estados de la República. Entonces, como sabemos, la ley procesal aplicable a este nuevo sistema es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, y el cual contiene un capítulo denominado Medidas Cautelares. Y en este capítulo, específicamente en el artículo 153, se señala que las medidas cautelares son las que se imponen mediante una resolución judicial por el tiempo indispensable para, primero, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Segundo, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de un testigo. O evitar la obstaculización del procedimiento. De manera que podemos definir nosotros a las medidas cautelares como aquellas medidas provisionales o restricciones temporales de derechos que se imponen al imputado a fin de evitar, como ya lo dijimos primeramente, que se sustraiga de la acción de la justicia. Esto es, que el proceso pueda continuar su curso legal sin que él se dé a la fuga. Bien. Entonces, para decir si está garantizado o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez va a tomar en cuenta distintas circunstancias. Entre ellas, la principal es el arraigo que tiene la persona. Esto es su domicilio, su residencia habitual o el asiento de su familia. De ahí la importancia, Óscar, que la comunicación que debe existir entre los familiares de una persona que está detenida y el defensor, de tal manera que los familiares en determinado momento le puedan allegar al defensor aquellas pruebas que acrediten el arraigo de la persona en el lugar en el que va a ser juzgado. Okay. Y estas pruebas son, por ejemplo, un recibo de domicilio, comprobantes de trabajo de él o de su esposa en su caso, comprobantes de estudio de los hijos, todo aquel dato de prueba que pueda servir a la defensa y, por supuesto, que pueda llegar al juez para acreditar esta circunstancia, para que el juez tenga la certeza de que la persona, en caso de que obtenga su libertad, no se va a dar a la fuga. Bien. Otra circunstancia que se va a tomar en cuenta es el máximo de la pena que en su caso se le pueda llegar a imponer. Pues, Óscar, no es lo mismo que un delito tenga señalado como pena mínima unos meses, en el que sabemos que si la persona es primodelincuente y en caso de ser sentenciado condenatoriamente, pues existe la posibilidad de que le puedan conceder algún sustitutivo de la pena de prisión. En cambio, si por ejemplo el delito cuya pena mínima son varios años, pues evidentemente esta persona no se le va a conceder algún beneficio sustitutivo de la pena y tendrá que cumplir la misma interno en un centro de reclusión. Entonces, también la pena que se va a imponer como máximo
es una circunstancia que el juez va a tomar en consideración. Okay. También, pues se toma en consideración el comportamiento que tiene la persona posterior al hecho, durante el procedimiento o en otro anterior, así como la inobservancia de diversas medidas que se le hayan concedido previamente. Si incumple alguna medida, pues también es un factor que va a ser tomado en consideración. Y por último, el desacato de alguna cita que se le haga. No es lo mismo una persona que se le cita y comparece inmediatamente en cuanto recibe el primer citatorio a aquella persona que comparece después de 2 o 3 citas, claro, o que incluso la autoridad tiene que hacer uso de algún medio de apremio. Entonces, todas estas circunstancias son las que son a considerarse por el juez a fin de determinar si la persona se va a sujetar o no al procedimiento en caso de que obtenga su libertad. Y como lo señalamos inicialmente, existe también otra finalidad de las medidas cautelares, que es el evitar que se vaya a obstaculizar la investigación. Y el juez, para esta circunstancia, va a tomar en cuenta, primero, que en caso de que la persona obtenga su libertad, pues no vaya a destruir, modificar, ocultar o falsificar algún elemento de prueba, que en su caso pues le pudiera beneficiar, que no va a influir para que los coimputados o algún testigo o algún perito declare falsamente, o que también no va a intimidar o amenazar a la autoridad que está llevando a cabo la investigación. Entonces, estas circunstancias van a permitirle al juez determinar si en caso de que obtenga la libertad, pues se va a ver obstaculizada la investigación. Y por último, la finalidad que señala también respecto a las medidas cautelares el Código Nacional de Procedimientos es la protección de la víctima o del ofendido o los testigos. Y esta se establece a través de una valoración que va a hacer el juez respecto a si existe o no un riesgo fundado de que en caso de que el imputado obtenga la libertad, pues pueda atentar en contra de la integridad de la víctima, del ofendido, es una de las cosas que más les podría preocupar, ¿no? Exacto, de los testigos, o que incluso pueda poner en peligro la vida de alguno de estos actores dentro del procedimiento. Entonces, todas estas cuestiones son las que se señalan dentro de las medidas cautelares como la finalidad. Estas medidas son temporales. Mientras dura el procedimiento, el juez las va a imponer. Muy bien. Sobre estas medidas ya habíamos escuchado conceptos antes como el arraigo domiciliario. Entonces, después de esta primera pausa, quisiera preguntarle qué fue lo que cambió, qué fueron las novedades que trajo el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a las medidas cautelares. Pero esto después de esta primera pausa. Regresamos en un instante. No te vayas. Ya regresamos a Te Defendemos, seguimos platicando con la Defensora Pública Federal Patricia Medellín Luna sobre las medidas cautelares. Y sobre este tema, ¿ya existían entonces las medidas cautelares o entraron a partir del Código Nacional de Procedimientos Penales? Mira, Oscar, lo nuevo ahorita en cuanto a las medidas cautelares es que la prisión preventiva, que es una de las medidas cautelares que señala el Código, ya no es la regla general, Oscar. Esta es la excepción. Además, el legislador señaló taxativamente cuáles son los delitos que requieren prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, pues obviamente restringe el derecho de libertad de la persona. Entonces, de ahí que aquellos delitos que no están establecidos como de prisión preventiva oficiosa son sujetos de cualquier otro tipo de medida cautelar que resulte menos lesiva para la persona y no únicamente imponer una prisión preventiva durante el tiempo que se está siguiendo su proceso. ¿Existen tipos de medidas cautelares? Sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales las enumera en el artículo 155. Este artículo nos establece 14 fracciones y hasta el último viene la prisión preventiva, precisamente porque esta es la que se estima como la que más afecta
los derechos de la persona, porque pues finalmente si se le priva de la libertad, va a estar privado durante el tiempo que dura el procedimiento. Y hay unas menos lesivas. El código empieza señalando, por ejemplo, la presentación periódica ante el juez de una persona o ante alguna autoridad distinta que él designe. Esto es que el imputado se va a presentar ante el juez ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, el juez va a determinar con qué frecuencia la persona deberá estar presente en el juzgado a fin de que pueda seguir su curso legal el procedimiento. No es lo mismo, por ejemplo, si el centro de justicia se encuentra a una distancia de media hora de donde vive la persona y únicamente va a tomar un medio de transporte, aquella persona que, por ejemplo, vive a 2 o 3 horas del centro de justicia y que tiene que tomar para trasladarse 2 o 3 medios de transporte. Entonces, todas esas circunstancias particulares, el juez las va a tomar en consideración para determinar con qué frecuencia la persona deberá de presentarse ante él o ante otra autoridad para tener la certeza de que no se va a evadir de la acción de la justicia. También existe la exhibición de una garantía económica. El juez fija esta garantía a manera de que sea un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir con las obligaciones que tiene en el proceso, en el procedimiento. Y le fija la cantidad y le da un plazo para que la persona la presente. Y esta exhibición puede ser mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca, prenda o cualquier otra que el juez considere que con ello se cumple la finalidad que está estableciendo en cuanto a la medida cautelar. Y el listado es, como te lo mencioné, son 14 fracciones, establece también, por ejemplo, la prohibición de salir del país, el abstenerse de acudir a determinados lugares o convivir incluso con ciertas personas, o el que la persona se le pueda internar en alguna institución determinada. Por ejemplo, si es algún farmacodependiente, pues se verá a lo mejor el que se le pueda internar en algún centro de rehabilitación para esa situación. Entonces, son todas las medidas que se señalan. Como vemos, la más grave en este caso viene a ser la prisión preventiva. Entonces, por eso se le da ya ahorita al juez un listado en el que él va a tener que valorar y justificar cuál es la que va a imponer, pero que resulta menos lesiva para que la persona pueda seguir su procedimiento en libertad y no se vea obstaculizado él mismo. Hablamos hace un momento sobre una de las cosas que le podría preocupar a la gente es que mientras está gozando de alguna medida cautelar, pues no provoque la lesión de alguna persona, no entorpezca la investigación, o la principal es, pues lo tienen en medida cautelar, se les va a ir, se les va a dar a la fuga. ¿Quién garantiza que en realidad se cumpla la medida cautelar? ¿El juez? Pues precisamente, mira, la supervisión de las medidas cautelares va a estar a cargo de una autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Esta autoridad le va a rendir informes al juez. Igualmente, todo lo que él recabe, las partes van a poder tener acceso para en determinado momento establecer si la persona está cumpliendo con la medida que se le impuso. Bien. Entonces, estas son las autoridades. Esto en cuanto a todas aquellas medidas que no sean la prisión preventiva, porque la prisión preventiva como medida cautelar, su supervisión va a estar a cargo del centro de reclusión en el que se encuentra la persona. Muy bien. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos trajo nuevas reglas, ¿no? Nuevas disposiciones. ¿Qué pasa con los sentenciados del sistema tradicional? Sobre esto quisiera que habláramos en el tercer bloque del programa. Regresamos en un instante aquí en Te Defendemos. No te vayas.
Regresamos al tercer bloque de Te Defendemos. Seguimos platicando con la Defensora Pública Federal, Patricia Medellín Luna, sobre las medidas cautelares. Y la pregunta con la que nos fuimos es si alguna persona que lleva un proceso en el sistema tradicional puede gozar de los beneficios de lo que establece ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues mira, Oscar, es una pregunta muy interesante, porque si bien es cierto, en la reforma constitucional de junio de 2008 se estableció en el cuarto transitorio que los procedimientos penales que iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema van a ser concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, y también en similares términos se señaló en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 3º transitorio, que dispone que respecto a los procedimientos que a la entrada en vigor de dicho ordenamiento legal se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos. En este caso estaba vigente el Código Federal de Procedimientos Penales. Así es. Fíjate que el 17 de junio del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, y en el artículo 5º transitorio se señaló que los procesados que estén en prisión preventiva, los defensores, bueno, en este caso podrán solicitar que el juez que les está llevando el proceso haga una revisión de esta privación de la libertad preventiva que están sufriendo, a manera de que el juez en determinado momento la pueda modificar, la pueda suspender o la pueda cesar, o incluso si se les podría conceder alguna otra medida cautelar de las señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si bien es cierto, en un inicio, en el 2008, en el 2014, conforme iba entrando, se iban publicando las reformas constitucionales, las reformas procesales, existía esa situación de que el sistema tradicional continuará con la legislación aplicable en su momento, y todo lo que sea el nuevo sistema va a iniciar con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma constitucional. Ahorita, conforme a este decreto, cabe la posibilidad para que nosotros como defensores públicos, en el caso de que tengamos a una persona que está privada de su libertad en prisión preventiva, podamos solicitar que se revise esa prisión preventiva a manera de que pueda obtener su libertad. ¿En qué caso sí aplica? Pues mira, ahorita yo considero que se está haciendo sobre aquellos delitos que la Constitución, como lo manejábamos hace un momento, la Constitución ya establece literalmente cuáles delitos son de prisión preventiva oficiosa. Igual el Código Nacional de Procedimientos Penales también lo señala. Entonces, en esos casos se redujo el número de delitos o aquellos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Entonces, se está haciendo en aquellos delitos que no se encuentran contemplados en ninguno de estos dos ordenamientos. Y como, por ejemplo, podemos señalar los delitos, hay unos delitos de la Ley de Instituciones de Crédito que anteriormente eran delitos considerados como graves. Entonces, la persona no tenía derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución, que era en el sistema tradicional como una persona podía gozar de su libertad durante el tiempo que estaba su proceso. Sin embargo, todos esos delitos que actualmente ya no son considerados como graves, tenemos también en materia de derechos de autor, en materia de delitos ambientales, son muchísimos delitos aquellos que ya el legislador no contempló como delito grave. ¿Por qué? Porque se considera que cualquier otra de las medidas cautelares que señala el Código Nacional, y siempre y cuando el juez previo análisis que realice, al momento de imponerla, con eso garantice lo que ya habíamos mencionado al inicio. Muy bien. Ya tengo aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas, quiero que me acompañe a ver la siguiente pieza. En ella vamos a ver un resumen de los aspectos que debe tener en cuenta un juez para evitar la sustracción de un sentenciado durante un arraigo. Vamos a verlo, es muy rápido. No se vayan. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias: el arraigo que tenga en el lugar donde debe ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto,
La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida en que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas y el desacato de citaciones para actos procesales que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Ya regresamos, tenemos aquí algunas preguntas del público. La primera es del señor Jorge Treviño de la delegación Miguel Hidalgo. Dice que su primo fue sentenciado en el fuero común por el delito de robo agravado y en el fuero federal por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. Y les dicen que pueden tramitar la simultaneidad de la pena, pero quiere que se le explique en qué consiste esto. Bueno, mira, Oscar, la simultaneidad de la pena en este caso en particular, al haber sido sentenciada la persona por un delito del fuero común, en este caso el de robo agravado, y por un delito del fuero federal, que es una aportación de arma sin licencia, consiste en que se le abone la prisión preventiva que la persona sufrió por ambas causas. Entonces, si por ejemplo estamos en el supuesto de que primero se le procesó y sentenció por el delito de robo agravado y durante ese tiempo él sufrió una prisión preventiva de 8 meses y posteriormente lo sentencian, empieza a cumplir su pena y es procesado por el delito de portación de arma de fuego y por este delito sufre una prisión preventiva de 4 meses, entonces el juzgador federal le habrá de tomar en cuenta tanto la prisión preventiva del fuero común como la prisión preventiva del fuero federal. Entonces, los 8 meses del fuero común más los 4 meses del fuero federal es lo que el juez va a tomar en cuenta como prisión preventiva y en esto consiste la simultaneidad, que se le tome en consideración a la persona aquel tiempo que sufrió privado de su libertad como prisión preventiva. Ok, ahí está la respuesta para el señor Jorge Treviño. Hay otra llamada del señor Carlos González del Estado de México. Pregunta si conforme al tema tratado el día de hoy es posible que su cuñado, quien se encuentra detenido por el delito de posesión de hidrocarburo, obtenga alguna medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Pues, Oscar, este es uno de los delitos que anteriormente era considerado como grave y actualmente ni la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales lo consideran como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, yo creo que sí es posible que la persona puedan solicitar la revisión de la prisión preventiva a manera de que el juez pueda determinar si ésta va a subsistir o se le pueda modificar por alguna otra, como podría ser la exhibición de una garantía, la firma periódica de la persona. Yo creo que yo le recomiendo que acuda con el defensor para que le exponga esta situación y puedan solicitarle al juez la revisión de la medida. Ya el juez, una vez que se le solicita, da vista a las partes, principalmente al Ministerio Público, para que acredite o justifique en realidad si es de considerarse todavía la prisión preventiva o, en su caso, si se le puede imponer alguna otra, y el juez ya puede determinar la imposición de otra medida cautelar. Muy bien, es un asunto interesante este. La señora Natalia Rodríguez quiere saber qué tan capacitados están los defensores públicos federales en el nuevo sistema. Pues mira, Oscar, desde que inició la reforma en el 2008, nosotros fuimos recibiendo capacitación. Obviamente por el tiempo transcurrido y posteriormente con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos han estado actualizando a manera de que también estemos capacitados tanto en el sistema tradicional como en el nuevo sistema. Muy bien, pues ahí está la respuesta y pues sin más dudas que acuda con los servicios de un defensor público, ¿no? Claro. Otra llamada es de la estudiante de Derecho Guadalupe Rojas de la Ciudad de México. Pregunta si puede hacer su servicio social con algún defensor público federal. Bueno. Sí, existen convenios en las universidades por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública a manera de que sus estudiantes
puedan realizar ya sea su servicio social o sus prácticas profesionales con nosotros los defensores. Y pues yo le sugiero que acuda al departamento correspondiente de su universidad y que pregunte si tienen convenio con el instituto. O bien, en la página del Instituto Federal de Defensoría Pública aparece un listado de las universidades que tienen este convenio. Puede acudir a la sede del instituto en Bucareli, a manera de que revise esta situación, porque sí es posible que pueda realizar el servicio social con algún defensor. Hay incluso opciones de titulación, ¿no? Si no me equivoco. Sí, también las prácticas profesionales. Entonces la persona puede estar con nosotros durante un año y está practicando, y aparte le sirve como experiencia. Así es. Entonces sí, le recomiendo que acuda con nosotros. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Elda Patricia Medellín Luna, defensora pública federal, muchas gracias por haber estado con nosotros para platicar con nuestra audiencia sobre las medidas cautelares. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado aquí, y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Oscar Valleza y te invito a continuar en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.